vamos a continuar con la moción de Alfonso Gómez Martínez sobre el actual contexto político internacional. Bien, compañeros y compañeras, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, quiero honrar esta casa. Quizá no lo conozcáis, pero os puedo informar que esta casa fue construida por jornaleros y por obreros de la construcción una vez que se proclamó la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Fue de las primeras casas del pueblo que el pueblo de Madrid levantó para hacer posible una vida justa, una vida democrática, una vida republicana, una vez expulsada la monarquía alfonsina de nuestro país. Y quiero honrar al hombre que promovió esta casa, Amós Acero, el maestro de Vallecas, aquí mismo impartía su clase, y el compañero, como toda la comisión ejecutiva del año 39, fue fusilado aquí cerca, en el campo del Rayo, donde fue campo de concentración, que murieron del orden de 2000 compañeros y compañeras en las primeras sacas del gobierno de Burgos, del gobierno de Franco, apoyado por Hitler y Mussolini. Ya sabemos dónde estamos, ya sabemos la historia de dónde estamos. En segundo lugar, quiero saludar a los compañeros y compañeras presas políticas en Guinea. He compartido con muchos de ellos jornadas de trabajo. Hemos impulsado en común acciones, concentraciones, manifestaciones. Ellos cayeron víctimas de una trampa urgida por la dictadura, con colaboración con todo tipo de agentes internacionales y de la propia policía española, y eso nos lleva directamente en la exigencia de amnistía para todos los presos y presas políticas de Guinea, a una cuestión clave de relaciones políticas internacionales. Los dos últimos acontecimientos que yo he podido ver respecto de Guinea son bien claros del contexto internacional. De una parte, he leído que bandas bielorrusas armadas, llevadas a Guinea por el dictador, como antes llevó a la policía de la RDA o como antes llevó a los policías del rey de Marruecos, se dedican a asaltar casas y robar en el pueblo de Guinea. La segunda información que tengo es que jóvenes guineanos están siendo reclutados para llevarlos a la guerra de Ucrania, para llevarlos con el ejército de la Federación Rusa. Eso nos sitúa en la realidad internacional, que no es otra que la de un ambiente de guerra, donde los poderosos del mundo preparan un nuevo reparto internacional del mundo. Y hemos conocido el intento de Trump de llegar a un acuerdo inmediato con Putin para repartirse no solamente Ucrania, para repartirse negocios en Rusia. Todos sabéis que desde la caída de la Unión Soviética, las grandes compañías norteamericanas están muy interesadas en el petróleo y en el gas ruso. Hasta ahora no habían metido mano al negocio, sí que metieron manos a los conductos que llevaban gas y llevaban petróleo a Alemania y Europa, los volaron, la CIA voló esos conductos, y ahora, a modo de exigencia, Trump exige a Putin que les dejen participar del negocio
porque así no volarán los oleoductos. Y si ellos son parte del negocio, los oleoductos se mantendrán. Pero si ellos no son parte del negocio, mal asunto. Los oleoductos pueden volar. Esa situación internacional no es solamente de guerra, no es solamente de recesión, viene agravada por toda una serie de medidas, en particular tomadas por la nueva administración del millonario neoyorquino señor Trump, donde con aranceles al mundo entero, a amigos y enemigos, trata de abrir una guerra económica que viene a crear un curso de inflación en el mundo entero, de aumento artificial de precios que no puede sino redundar en el cierre de empresas y en el paro generalizado. Trump está jugando con fuego, está jugando con el mundo entero, y sus palabras contra los compañeros y compañeras palestinas que resisten al Estado de Israel son bien claras. Les promete el infierno, y el infierno es que han roto el primer acuerdo de alto el fuego y han procedido a nuevos crímenes de lesa humanidad contra una población desarmada. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía la del ejército del Estado de Israel! ¡Qué valiente es con la gente desarmada! ¡Qué valiente es con los niños, con las familias! ¡Qué valiente es bombardeando campos de concentración! Pero ni siquiera con los pocos guerrilleros del Yemen son capaces. Siquiera pudieron pasar del Líbano, de los milicianos que les hicieron frente. Ellos son muy valientes con los desarmados, son muy valientes con los niños y con las niñas palestinas. Esa situación internacional de guerra, de recesión, también significa la deportación masiva de millones de migrantes, no solamente en Estados Unidos. El otro día con un compañero que me dice: ¿te has dado cuenta lo que significa la deportación en Estados Unidos? Que enseguida han subido los salarios, porque no hay gente que haga las tareas, no hay gente que arregle el campo, no hay gente que atienda las granjas de animales. Les digo: bueno, pues esa misma política se lleva aplicando por tu gobierno en España, pero tú parece que no te enteras. En España todos los años se deporta a miles y miles de africanos, de latinoamericanos, pero el silencio aquí es absoluto. Como es progre, como es un gobierno progre, las deportaciones son buenas. Cuando el gobierno de Trump está provocando deportaciones masivas, ha habido reacciones en el mundo entero en el que han señalado directamente que se trata de un delito criminal. Y es un delito criminal porque a nadie se le puede deportar si no hay una sentencia judicial fundada en derecho. Esa relación nos lleva a una consideración que yo me estaba preguntando cuando oía algunas intervenciones de esta tarde acerca de la situación guineana. Así que, si yo entiendo bien, resulta que en Guinea hay una situación social muy grave. Eso significa que la mayoría de la población no puede admitir una situación grave de miseria, de hambre, de falta de sanidad, de falta de educación. ¿Cierto? Bien. ¿En quién se apoya entonces la dictadura del clan Obiang? Porque parece ser que nadie le apoya. En el mundo entero hay alguien que apoye a ese dictador. Bueno, ¿por qué no queremos creer los cuentos que nos cuentan? El régimen español es un régimen cómplice de la dictadura guineana. Desde el primer golpe de Estado. Primer golpe de Estado se da con el Servicio de Inteligencia Español, con el apoyo del emérito, de ese ladrón, de ese chorizo que está con miles de millones en los Emiratos Árabes. Desde entonces el gobierno español está involucrado con la dictadura de Guinea. ¿Por qué se silencia? ¿Quién gana con silenciar la complicidad de la monarquía española y su régimen progre
con la dictadura. ¿Quién gana con eso? Yo diré quién gana. Hay por ahí un ministro español, un tal Zapatero, creo, ¿no?, que hace negocios con la dictadura, ¿no? Hay un tal Bono, ¿no?, también, que negocia con la dictadura. Es decir, hay toda una serie de gentes que aquí van de progres, que aquí van de socialistas, que colaboran directamente con la dictadura de Ollán. Hombre, ya estamos llegando a algún acuerdo. Ya empezamos a saber quién sostiene la dictadura de Ollán. De tal manera que cuando a los responsables de los crímenes cometidos contra nuestros compañeros guineanos se les acusa de esos crímenes y de corrupción, de lavado de dinero, resulta que la Audiencia Nacional llama a la puerta del hijo de Ollán y le dice: oiga, salga corriendo, que tiene usted una denuncia en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, y ese es el régimen democrático que va a salvar al pueblo de Guinea. Pero si lo que hizo fue salvar al hijo del dictador, que tuviera que pasar por el juzgado en nombre de la justicia y en nombre de la democracia. Quizá no sepáis de dónde viene la Audiencia Nacional, porque suena tan bonito, suena tan como si escuchara nacionalmente. Mirad, la Audiencia Nacional es la continuidad del Tribunal de Orden Público que juzgó a más de 30.000 detenidos en España, entre ellos a mí. Y los mismos jueces, las mismas instituciones, se dieron el nombre de Audiencia Nacional. De manera que cuando queremos sacar los papeles de un preso, de un detenido, de un torturado o de un asesinado, tenemos que ir a la Audiencia Nacional, porque ahí están los archivos del franquismo. Ahora podéis comprender por qué avisaron a Teodorín. Fueron al donde se encontrara, creo que era el hotel, ¿no? El hotel esto de lujo, de 25 estrellas, ¿no?, que lo mínimo que tiene esa gente por guarida, y le dijeron: salga usted corriendo, váyase, porque si no le van a complicar la vida. Y hay gente que piensa que es en relación con este proceso penal que se va a salvar al pueblo de Guinea. No, ese proceso penal, por muy buena voluntad que tenga, solo puede contribuir a arrinconar la dictadura. Pero para arrinconar la dictadura hay que quitarle los apoyos internacionales, apoyos que fundamentalmente hoy se encuentran en el régimen español, en Francia, que controla la economía a través del Banco Cepa, y en general en la política de los Estados Unidos. Por tanto, yo que soy partidario de la libertad de los presos políticos guineanos, yo que estoy porque se juzguen los crímenes de la dictadura, no tengo por menos que plantearme que la lucha del pueblo guineano no es al margen de la lucha de los pueblos de España contra la monarquía por la república. Lo es. Yo pienso que mucha gente se equivoca pensando que si colabora con el régimen español lo va a tener fácil en la lucha por la democracia en Guinea. No, es al contrario. Si tú colaboras con un régimen corrupto, con un régimen monárquico, con un régimen de la OTAN, con un régimen de la guerra, tú no puedes llevar la democracia a Guinea. Tú tendrás que colaborar con el pueblo español, con los pueblos de España que luchan por la democracia. Y en ese sentido hay una especie de situación de, por así decirlo, internacionalismo al revés. A mí me ha hecho mucha gracia la intervención del compañero Moto, diciendo que hablaba con Felipe González, que hablaba con el otro. Señores, Felipe González tiene un palacio regalado por el rey de Marruecos que no solo salta un gitano en un mes corriendo. Eso es la democracia en España. Esa es la democracia en España. Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Creéis que el señor Felipe González tenía algún interés en la democracia en Guinea? ¿Pensáis que el señor Sánchez tiene algún interés en la libertad e independencia del pueblo saharaui? Él ha ocultado, sí, él oculta, él ha ocultado que desde la Conferencia de Madrid el pueblo sahariano
el pueblo del Sáhara Occidental, fue vendido al rey de Marruecos por indicación de los Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, ahí están los problemas de la lucha internacional de trabajadores y pueblos. No podemos estar aislados, tenemos que buscar el apoyo mutuo y sobre todo el apoyo en aquellos que tenemos la forma de comunicarnos. Tenemos una gran ventaja de que haya habido un imperio español, por muy criminal, por muy ladrón que haya sido, nos ha dado un entendimiento, nos ha dado un idioma común. Y ese idioma común nos permite hoy a los guineanos, a los peruanos, a los bolivianos, a 500 millones de hombres y mujeres, defender una posición en común, porque tenemos la facilidad de llegar en común a los problemas. Y es esa colaboración la que yo pongo sobre la mesa. No podemos avanzar, necesitamos vuestro apoyo. Del pueblo más pequeño necesitamos apoyo. Por ejemplo, yo echo de menos que en Madrid se puedan tener movilizaciones, concentraciones, como las que hacemos con el pueblo saharaui. El pueblo saharaui no es mayor que vosotros. Habláis de que sois un pueblo pequeño, menos un millón de habitantes, menos son los saharauis. Sin embargo, la cuestión saharaui es una cuestión permanente en relación con la organización y la movilización en España. Hagamos de la cuestión guineana una cuestión permanente, un problema permanente para el Reino de España. Y eso lo podemos hacer en común, porque así quitamos las bases de apoyo de esos que colaboran con la dictadura en vuestro país. Y esa colaboración, sin duda alguna,